¿Cómo ayudar en el seno de la Iglesia? 1. Expresa amor y aceptación. Para los cristianos, toda persona es objeto del amor de Dios. Por lo tanto, acompaña, no discrimines, ayuda, no condenes. Mira a cada persona como especial tesoro para Dios y evita cualquier rótulo negativo. El impacto de un rótulo puede ser nefasto sobre la vida de un individuo. Lamentablemente, se suele pensar que una única o unas pocas experiencias de tipo homosexual convierten a la persona en homosexual. Si se aplica este mismo criterio, alguien que vendió una sola vez verduras debería ser verdulero, y no es así. Creer que una sola experiencia determina la homosexualidad lleva a engrosar la lista indebidamente. En nuestro país, un hombre con una única experiencia homosexual, al ser esta conocida, puede perder su trabajo, sus amistades y su familia por la gran homofobia. Del mismo modo, un adolescente con alguna atracción pasajera de tipo homosexual puede ser rotulado como gay, lo cual implica que pueda discriminar entre algo transitorio y lo que realmente desea él. Aún más, con el pensamiento fatídico de que una experiencia única determina la homosexualidad, en caso de abuso o seducción circunstancial, se puede asumir un comportamiento más por prejuicio que por orientación real. El amor es condición esencial para acompañar a una persona con un pecado sexual. Estamos tratando la homosexualidad, pero es aplicable a otro comportamiento sexual distinto al bíblico. No aceptes el pecado, en este caso de la práctica homosexual, pero sí a la persona, y acéptala tal cual es. Recuerda que no existe jerarquía de pecados en la Biblia. Dentro de la comunidad cristiana se tiende a ver algunos pecados como menos perdonables que otros. Cuando el apóstol Pablo escribe en su lista en Primera de Corintios 6 y 10, coloca la homosexualidad entre otros pecados, ni mejor ni peor que los demás, solo uno más. Recordemos siempre que detrás de cualquier pecado hay una vida humana, convivencias que deben ser respetadas y relaciones que deben ser preservadas. 2. Verifica si la persona quiere tu consejo. La razón por la que muchos consejeros se desaniman en el proceso de aconsejamiento es porque intentan ayudar a la persona equivocada. Todo apoyo solo es válido cuando quien lo solicita está persuadido de que lo necesita. La homosexualidad no es una enfermedad y no se trata ni se cura. Como consejeros acompañamos a quienes por convicción personal desean vivir conforme a la Biblia. Muchas personas que secretamente viven relaciones homosexuales están convencidos de que dominan sus impulsos y que la expresión de su homosexualidad es circunstancial y esporádica, como ciertos permisos que se dan, pero que no representan un problema real. Suelen buscar un pastor o un líder cuando, al ser descubiertos por los padres o algún familiar cercano y, en el intento de conformar a quienes los rodean, tratan de apaciguar los ánimos, aparentan la constricción, pero sin un deseo real de vivir para agradar a Dios. En muchos casos sienten la vergüenza de que su secreto toma estado público y por ello intentan mostrar que anhelan
otra forma de vivir la sexualidad. Pero ese anhelo expresado solo está en la superficie. Interiormente no desean modificar su comportamiento. Antes de acompañar a una persona que lucha con un pecado sexual, verifica que realmente quiera tu compañía y consejo. Observa si su vida espiritual crece, si tiene hambre por conocer la palabra y experimentar la presencia del Espíritu Santo. Hay esperanza para las personas con problemas de orientación sexual. ¿Qué significa? La Biblia asegura que muchos homosexuales dejaron de serlo. Primera de Corintios 6. El apoyo pastoral para un homosexual comienza cuando reconoce que su conducta no concuerda con la visión de Dios para su vida y desea modificarla. Esto implica que puede venir desde años a la iglesia y permanecer así durante toda su vida. Nadie puede obligar o presionar para una modificación en la conducta. 3. Lleva a la persona a un encuentro con Jesús. Este debería ser el primer paso, pero ha quedado en este punto porque si observas que la persona no tiene una vida de comunión auténtica, aunque haga años que asiste a la iglesia, llévala a un encuentro con Jesús. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dice 2 Corintios 3. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y marca la diferencia entre el éxito y el fracaso en cualquier cosa que emprendamos. Tenemos fe en que, con la ayuda de Dios, todo puede ser transformado, sea cual fuere nuestra lucha. Con Él tenemos la victoria asegurada. La Biblia dice que lo que resulta imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18. Al aceptar a Jesús en nuestra vida, se implanta su naturaleza divina, capacitándonos para vivir en plenitud y alegría, en consonancia con su palabra. Alguien dijo, lo que está detrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas insignificantes comparadas con las que está dentro de nosotros. No centres la atención en el comportamiento sexual como si fuera lo único y más tremendo de la vida de ese hombre o de esa mujer. Probablemente existan otras muchas experiencias de vida que necesiten ministración y ayuda. George Reckers expresa que el abuso sexual infantil es un factor clave en padecimientos sexuales. Indica que el 85% de los homosexuales han experimentado abuso sexual en la niñez. Gran parte del porcentaje restante han sido físico o emocionalmente abusados. Expresan compasión y empatía hará posible que esa persona comparta sus vivencias y sus temores, aun los secretos mejor guardados, como puede ser un abuso o violación. Ayudar es buscar junto a ella un horizonte diferente. 4. Guía a la renuncia de la práctica homosexual. Esto implica que se desprenda voluntariamente no solo de las prácticas homosexuales, sino del placer asociado a esas experiencias. El valor del placer es fundamental. El placer que se experimenta en una relación sexual provoca a la postre mayor deseo. Del mismo modo, las fantasías sexuales promueven apetitos que conducen a nuevas experiencias sexuales. Las primeras relaciones, tanto hetero como homosexuales, suelen ser poco placenteras, pero con el tiempo se aprende a disfrutar. Ello es así porque la sexualidad es pasible a ser aprendida. De ahí que las personas que han permanecido mucho tiempo con prácticas homosexuales han aprendido y se han acostumbrado a un tipo de placer. Esto nos lleva a la lógica conclusión de que si alguien solo ha tenido deseos homosexuales o muy
pocos contactos, sea relativamente sencillo para él o ella la renuncia. En otras palabras, es más fácil vivir en santidad para un homosexual joven que para uno viejo, aun cuando el instinto sexual en el joven sea más fuerte. Master y Johnson demostraron que el placer entre dos personas del mismo sexo suele ser mayor que en la unión entre un hombre y una mujer. Ello se debe a que un hombre sabe cómo estimular a otro hombre mejor que una mujer y una mujer sabe cómo estimular a otra mujer mejor que un hombre. Pero el placer no valida la conducta. Para una sociedad post-cristiana y con relativismo moral, no está mal que el placer determine el comportamiento, pero para quienes creemos en la Biblia como una verdad de valor absoluto, es inadmisible un comportamiento homosexual aun cuando haya mayor placer. De ahí que en la renuncia se deba incluir no solo las prácticas homosexuales, sino el placer asociado a todo pensamiento, fantasía homosexual. El placer es el epicentro de la lucha, ya que las acciones son simplemente la publicación de los pensamientos. Muchos homosexuales evitan las relaciones sexuales, pero en su mente reviven antiguas experiencias homosexuales y, de ese modo, siguen sintiendo placer. Quien quiera abandonar cualquier comportamiento sexual pecaminoso debe voluntariamente ejercer control sobre los pensamientos. Un antiguo adagio latino dice principis obsta, que significa resiste al comienzo. En otras palabras, desecha el primer pensamiento. La morosidad mental hace que la tentación vaya cobrando fuerza. Gran parte de las caídas y los retrocesos se deben a que la persona mantiene una secreta complicidad a través de fantasías y pensamientos con el pecado que no se decide abandonar definitivamente. Guillermo Hendriksen dice: perder tiempo es mortal. Las medidas tomadas a medias causan estragos. 5. Anima a vivir en santidad. No tengas miedo de enseñar que todo comportamiento sexual, tanto homosexual como heterosexual, es un acto elegido. Nadie nace homosexual ni heterosexual. En otras palabras, las personas homosexuales se hacen, no nacen. Tim LaHaye dice: se hacen al pensar positivamente acerca de las prácticas homosexuales. Luego, al participar en tales prácticas, que a su vez proveen placer y en consecuencia traen como resultados más pensamientos positivos hacia la homosexualidad, que conduce a mayor actividad homosexual hasta que los pensamientos y las expresiones sexuales del individuo llegan a ser exclusivamente homosexuales. Una persona puede abandonar la práctica homosexual, así como cambiar cualquier comportamiento sexual que no esté en consonancia con lo que la palabra de Dios exige de su pueblo. Los científicos han descubierto que la función sexual se aprende, no viene de nacimiento. La sexualidad es un camino que se construye con experiencias y elecciones. No hay razón para que alguien diga: Dios me hizo así, no tengo remedio y tampoco culpa. No es la naturaleza humana la que toma la decisión de cómo debe ser usado el cuerpo, sino la voluntad. Hoy día muchas leyes exigen la no discriminación por razones de género, sexo u orientación sexual. Nos sumamos al avance de los derechos personales. En una sociedad pluralista deben respetarse los derechos de todos y de cada integrante de la comunidad. No aceptar el comportamiento homosexual como moralmente bueno no es homofobia,
es apego a la Biblia. La tolerancia debe ser en ambos sentidos. Convivamos en una sociedad que frente a cada tema tiene distintas posturas, según qué grupo o colectivo se exprese. Los que confesamos a Jesucristo como nuestro Señor vivimos conforme a lo que dice la Biblia. Este es un derecho personal que debe ser resguardado. No deberías existir problema en que expresemos nuestra opinión frente al tema de la homosexualidad, la bisexualidad, el adulterio, etc. No podemos ver a la homosexualidad como una opción al matrimonio heterosexual, porque la Biblia no lo presenta de esa manera. Nosotros, al igual que cualquier otro grupo, tenemos el derecho de expresar nuestra postura, aunque los grupos pro-gays disientan con ella. Pero mantener nuestra postura no nos priva de mostrar respeto hacia otros y ser sumamente amorosos con aquellos que soliciten nuestra consejería. Se debe enseñar la gran diferencia que existe entre sentirse atraído por una persona del mismo sexo y tener relaciones sexuales con ella. La inclinación y el deseo deben persistir aún después de haber puesto punto final a la práctica homosexual. Pero ya es un gran progreso. Sería irreal creer que la persona que ha tenido prácticas homosexuales ya no tiene deseos o sentimientos homosexuales. Resultaría cruel e inhumano echar una carga de culpabilidad innecesaria sobre las personas por tener tales sentimientos. Esa reacción espontánea no es pecado. Solo las fantasías lascivas y el prolongado deseo por el mismo sexo constituirían un patrón de pensamiento pecaminoso. No siempre puede uno controlar qué clase de pensamientos vienen a su mente, pero sí puede determinar por cuánto tiempo permanecerán allí. En definitiva, al igual que los heterosexuales luchan contra pensamientos adúlteros o con otros pecados en el terreno de lo sexual, los homosexuales deberán cuidar sus mentes para no ser vulnerables frente a la tentación. Para todos los hijos de Dios es válido el mismo consejo. Llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. 2 Corintios 10. 6. Sé paciente, pero firme en tus convicciones. Cuanto más tiempo se haya practicado la homosexualidad, así como cualquier otro pecado en el terreno de lo sexual que haya desencadenado placer, más arduo será el trabajo para esa persona. Por eso, quienes están en franca lucha necesitan que se les escuche con mucha paciencia y comprensión. Sé compasivo, no sanciones ni castigues con tus actitudes o tus palabras. Todo proceso que incluya la modificación de conductas repetidas normalmente lleva tiempo. La nueva vida en Cristo implica muchas veces avances y retrocesos. Entiéndase bien, no te sugerimos que disimules aquellos hechos que no se ajustan a la voluntad de Dios, ya que la paciencia no significa permiso para perseverar en el mal, pero la firmeza tampoco significa rudeza en el trato o castigo por medio de las actitudes o las palabras. El ejercicio del dominio propio es fundamental. Algunas veces la persona que estamos aconsejando frente a la tentación sucumbirá, otras ganará, pero es la voluntad de la persona la que determina el resultado. Tiempo atrás recibimos una carta en la que un homosexual justificaba su condición de la siguiente manera: acepté a Jesús desde muy pequeño. Hasta los 36 años luché con mi orientación sexual esperando infructuosamente que Dios me cambiara.
como no lo hizo, terminé aceptando mi homosexualidad con alegría y sin culpas. Dios no hará por la persona lo que ella tiene que hacer por sí sola. Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota el sujeto y el verbo en este versículo. Yo puedo. El milagro siempre se produce cuando a nuestro máximo esfuerzo agregamos nuestra fe en Dios. Todo milagro requiere la participación humana. Dios va a hacer lo que nosotros no podamos, pero no hará lo que nosotros sí podemos, lo que sí tenemos que hacer. El creer en Cristo no nos otorga inmunidad frente a la tentación o al pecado. Todos en algún momento somos tentados a pecar. Sin embargo, Dios espera que resistamos a la tentación por medio del poder de su Espíritu Santo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra gloria. 7. Acompaña de modo sostenido en el tiempo. Ya nos hemos referido a la importancia de los pensamientos. La Biblia afirma que tenemos la mente de Cristo. Esto significa que sus pensamientos deberían ser los nuestros, sus motivaciones y aspiraciones deberían ser las nuestras. Una de las pautas básicas para toda persona que está luchando con una tentación es preguntar en forma periódica acerca de la vida íntima de esa persona. Esto constituye una presión positiva extra para que pueda resistir. Las tentaciones van a venir, eso es casi seguro, pero saber que lo mirarás a los ojos y lo interrogarás le dará una fuerza de voluntad mayor para seguir en pie. Nuestra experiencia nos dice que oídos dispuestos a escuchar un corazón amigo pueden lograr mucho más de lo que suponemos. Aguarda con fe y esperanza la nueva vida en obediencia a la palabra. Recomienda a la persona que se aleje de circunstancias tentadoras. Frecuentar, aunque sea excepcionalmente y de manera esporádica, los amigos homosexuales o los parques, baños, bares, plazas u otros lugares donde se reúnen, es prepararse para fracasar. La Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15. Para evitar la tentación, se requiere una ruptura absoluta de todo lo relacionado a la vida de antaño. Una chica que abandonó las prácticas homosexuales explica cómo lo hizo. Hablaba con mis amigas en el jardín y, a plena luz del día, en lugar de hacerlo a medianoche en el dormitorio. Un joven lo expresó así: resistí ayer y puedo resistir hoy, y no me permito pensar en lo que puede suceder mañana. Huye de las pasiones juveniles. Segunda Timoteo 2. Es un consejo sabio, aplicable a tentaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Promueve tiempos de oración y lectura bíblica. Planifica una serie de reflexiones acerca de la palabra de Dios que se basen en el dominio propio y en la santidad. Recuerda, tu fin último es que esa persona se transforme en un discípulo de Jesús. Para ello debes trabajar hasta que incorpore hábitos de vida compatibles con la Biblia. En otras palabras, mientras disciplina cada área de su vida, crece espiritual y personalmente. Encontrar un lugar para hacer contenido es de suma importancia. Las personas que están tratando de vivir conforme a lo que Dios ha revelado necesitan amigos cristianos en quienes apoyarse. La iglesia es el lugar más recomendado. Una célula o grupo pequeño les ayudará a desarrollar nuevas amistades y las mantendrá enfocadas en actividades productivas. 8. Otorga esperanza, afirma las promesas de Dios. Para modificar cualquier hábito se requiere de un proceso. No es
por un toque instantáneo. Es muy importante comprender que hasta el presente no hay una conclusión definitiva acerca de las causas de la homosexualidad. ¿Por qué creer a nuevas filosofías sin veracidad en lugar de creer en la palabra de Dios? El Dr. West dice, la investigación de las causas de la homosexualidad ha dejado numerosos misterios sin resolver. Sin embargo, en su opinión, los niños no nacen con el instinto sexual orientado específicamente hacia un sexo o el otro. La preferencia exclusiva por el sexo opuesto es un rasgo adquirido. No existe discusión respecto de que la sexualidad es la construcción, es una construcción. Pues bien, los que somos cristianos construyamos una sexualidad que glorifique al Dios tres veces santo. Muchas de las posturas actuales se basan más en los valores sociales del momento que en los valores trascendentes de la palabra de Dios. Como la tendencia actual es aceptar la homosexualidad porque muchos dicen que no pueden cambiar, tendemos a conformarnos con la opción del momento. No se trata de cambiar, se trata de obedecer. Giuseppe Siso dijo una vez, hace años, en un día de incertidumbre y desilusión, cuando toda mi vida parecía arrasada por fuerzas más allá de mi dominio, abrí casualmente por la mañana mi Biblia y di con este versículo. ¿Quién me ha enviado está conmigo? El Padre no me abandonará. Mi vida ya no fue la misma desde entonces. Todo cambió definitivamente. Creo que no hay día en que no haya repetido esas palabras. A todos los que han acudido a mí en busca de consejo durante estos años, los he despedido con esta frase reconfortadora. Desde entonces he vivido de acuerdo con este versículo. He caminado con él y en él he encontrado paz y vigor. Para mí es la esencia de la religión. Se encuentra en el fondo de todas las cosas que hacen de la vida algo que vale la pena. Es el texto áureo de mi existencia. Permite que este sea el texto que transforme tu vida y también la de la persona a quien le toque aconsejar. Para concluir, te compartimos un testimonio. Analicemos tu caso. Y ella asistió con la cabeza, dando su aprobación. ¿Sentís que ella te sedujo? Le preguntamos. Sí y no. Éramos amigas íntimas, todo era perfecto. Compartíamos muchas cosas. Ella tenía experiencia sexual, yo ninguna. Ella me buscó y propició los encuentros. En cierta forma, me sedujo. Pero debo reconocer que, aunque nunca me había sentido atraída por una mujer, cuando se dio, no me desagradó. Y, bajando la cabeza, agregó, por el contrario. Entonces, ¿sentiste placer? Sí, contestó. ¿Crees que eso está mal? Volvimos a interrogar. Todo está mal, dijo ofuscada. Intento olvidar, pero las imágenes me persiguen. ¿Sabías que el placer produce una impronta sobre nuestro cerebro que actúa como refuerzo positivo de esa experiencia? ¿Sabías que Masters y Johnson, pioneros de la sexualidad experimental, demostraron que en una relación homosexual a menudo hay más placer que en una relación heterosexual, simplemente porque la pareja sabe cómo y dónde tocar, de qué manera estimular y excitar? Se sorprendió, comentó que a pesar de ser universitaria no tenía conocimiento de ello. Razonaba de la siguiente manera: si aparecía placer en una relación homosexual, era indicio de que la homosexualidad estaba latente. Ella creía que una persona normal debía sentir rechazo, asco o ambas cosas. Le dijimos que no era necesario, ni siquiera frecuente. Su pregunta siguiente fue: ¿por qué me pasó esto?
Respondimos con otra pregunta: ¿por qué no? ¿Por qué no pudo pasarte? El problema no es por qué te pasó, sino qué va a hacer con lo que te pasó. Siempre es posible construir la vida en el sentido que deseamos, nada es inamovible. Es un mito creer que si uno siente placer, entonces no hay vuelta atrás, como si el placer determinara el comportamiento. Con este criterio deberíamos aceptar cualquier comportamiento que produzca placer: masoquismo, sadismo, pedofilia, zoofilia, adulterio, poligamia, cambio de pareja, etc. Vemos que el placer no es buen parámetro para sopesar conductas, porque puede llevar al caso a la vejación, al abuso, a muchos males. El placer no valida la conducta. En tu caso, ¿cuál es el parámetro para tu vida? Sin titubear dijo: es la palabra de Dios, es mi comprensión de que la perfecta voluntad de Dios es el matrimonio, al que anhelo, como ya les dije. Además, tengo el testimonio del Espíritu Santo en mi propio espíritu acerca de la verdad. Desde que tomé conciencia de mi situación, y esto ocurrió después que la relación se terminó, le pedí perdón a Dios, pero igual tengo miedo, mucha incertidumbre. No sé si Dios podrá perdonarme. Yo estoy segura de que no puedo hacerlo. Estoy paralizada, no me concentro en mi trabajo, no puedo comer, no logro dormir, no puedo vivir así. Vamos por parte, le dijimos. Cuando Jesús murió en nuestro lugar, conquistó la libertad completa y su perdón abarca toda nuestra vida, pasado, presente y futuro. Esta comprensión es tan liberadora que, si puedes dimensionarla, tu mente estará segura en Cristo Jesús. Lo bueno y lo malo adquieren otra dimensión por la ley del amor, y nuestra lealtad a su amor nos hace abstenernos del mal. Por eso nos duele tanto cuando le fallamos. El que sientas tristeza por tu comportamiento es bueno, significa que todavía hay en tu vida sensibilidad espiritual. Pero hay algo más que queremos compartirte y se encuentra en Hebreos 10. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Esto es lo que podemos llamar la doctrina del olvido. Cuando Dios perdona, olvida. Él mira la vida y la ve a través de Jesús. Si te presentas ante su trono después de haberte arrepentido y le preguntas: Señor, ¿te acuerdas de mi pecado, aquel que cometí en tal ocasión? Él dirá: no, no me acuerdo, porque cuando Dios perdona, borra tu pecado. Si Dios, infinito en sabiduría, 3 veces santo, justo y perfecto, otorga perdón y olvido, ¿qué te impide recibirlo? Acepta ese don con humildad, echa de tu vida el dolor por los errores cometidos y mira con confianza serena el porvenir. Dios sigue de tu lado. Lo quiero, lo deseo más que cualquier cosa, y entre sollozos contenidos agregó: lo recibo con fe para mi vida. Oramos y nos despedimos con un abrazo. Así terminó ese primer encuentro, al tiempo que caía el sol de la tarde. Al siguiente día recibimos un mensaje en el celular: anoche dormí mejor, mi perspectiva ha cambiado, seguiré en pie en este día, lucharé porque la victoria está asegurada. Nada es mágico, pero todo es posible. Si estás luchando, no te rindas. Cualquiera sea la dificultad que enfrentes, prosigue un paso más. Dios sigue de tu lado, no importa lo grande de tu problema. Dios es más grande que él.